Ernesto, finalmente sucedió lo que alguna vez vos habías pronosticado y que el mercado se iba a caer notoriamente, el mercado de autos. ¿Cuál es el análisis que vos hacés hoy, cuando en la actualidad, en abril, pareciera ser que el mercado está como un poco más estabilizado? Bueno, no solo yo, sino que a través de la Cámara de Importadores de SIDOA nos sentamos a analizar cuáles podrían ser las consecuencias de la modificación del impuesto interno y hicimos un documento que cursamos oportunamente tanto a las autoridades como a los senadores y diputados que iban a votar el proyecto, como a la prensa, ¿no? Seguramente vos también lo recibiste, donde advertimos cuáles eran las consecuencias que habría de salir este proyecto de ley como salió, y finalmente yo creo que 3 meses y medio después estamos viendo que no nos habíamos equivocado en nuestro pronóstico, ¿no? Esto es caída de ventas, esto es desaparición de segmentos enteros del mercado por dicha caída de ventas, esto es menos competencia a los autos que no están afectados por el impuesto, lo que hace que hayan subido los precios, también lo hemos advertido. Y esto es la puesta en riesgo de muchos puestos de trabajo de la gente que trabaja en las redes de venta y en la cadena de valor automotriz. En la cadena automotriz, seguro. Sin embargo, perdóname, el gobierno, porque, a ver, no nos olvidemos que en los últimos tiempos pasaron varias cosas. El impuestazo, la devaluación, sí, el aumento de precios generalizado de los vehículos, de todas las marcas, la inflación. Entonces, cuando el gobierno decide lanzar el impuestazo, sí, consideraba que iba a afectar solamente al 4% de los vehículos y apuntaba a la alta gama. Sin embargo, después vinieron una serie de elementos, de hechos que se dieron económicos, que afectó prácticamente a todos los vehículos. Entonces, el tema es, ¿cómo se reacomoda esta situación hoy? Sí, bueno, ¿cómo se reacomoda y volviendo para atrás? Me parece que hay que volver a cómo estaba el impuesto el año pasado. Pero el gobierno dice que ya lo dijo claramente, hasta lo dijo Kicillof, que no van a volver atrás con el tema del impuesto. Entonces las consecuencias van a ser las que estamos viviendo. ¿Y van a seguir incrementándose? Sí, yo lo que creo, volviendo para atrás con tu pregunta, es, digamos, cuando se habla de alta gama, ya hay un error conceptual. Porque, ¿qué es alta gama y qué no es alta gama? Un auto que en Argentina sale $29.000, que es donde empieza a afectar el impuesto hoy en día, que en Estados Unidos sale 20.000 o menos, y que es un auto de entrada, no podemos hablar de ese auto como un auto de alta gama. Entonces me parece que hubo una confusión. ¿A qué auto te referís concretamente? Y me refiero a una Tucson, a una CR-V, son modelos que en Estados Unidos salen $20.000, $22.000, $23.000. Y acá están más de $30.000 por un tema impositivo que ya teníamos previamente y que son autos de clase media. La realidad es que es un auto de clase media de alguien que tiene un SUV segmento B, como puede ser un EcoSport, una Duster, y está aspirando a algo mejor, y hasta el año pasado lo podía comprar y este año se le ha hecho inalcanzable, ¿no? Entonces yo creo que hay un error conceptual en hablar de impuesto a la alta gama. En realidad hay que hablar de impuesto a los autos, simplemente. A todos. Sacando la palabra alta gama. Si querés podemos hablar de autos de determinado precio en adelante. Bueno, eso sería lo correcto. El gobierno fijó 170.000, sí, un 30%, y 210.000, un 50%. Bueno. Que en la práctica no fueron esos porcentajes. Bueno, con respecto a los porcentajes, esto es muy simple. La ley habla de una alícuota, pero en realidad hay que ir a una fórmula de la AFIP donde esa alícuota se convierte en una tasa efectiva, que es lo que realmente es el impuesto. Yo traje un documento, no sé si se puede mostrar y si sale bien en cámara. Esta es la fórmula de la AFIP. Ahí, ¿qué puedes ver? La fórmula se calcula en base a la tasa, a la alícuota, y da una tasa efectiva. Entonces tenemos que el primer tramo del impuesto, la tasa efectiva es 42.86%. No el 30%. No el 30% como se habla. Y la segunda es aún más dramática, porque se habla del 50% y es el 100%. ¿Y por qué se llega a esos porcentajes y no a los dichos? No, porque la ley 30 y el 50. Porque la ley habla de la alícuota del 30 y del 50, pero después cuando hay que interpretar la ley y hay que ir a la AFIP y hay que poner en práctica esta fórmula, el impuesto real que se aplica, la tasa real, o sea, la tasa efectiva, es del 42,8 y del 100%. Entonces yo creo que ahí
En ese aspecto hubo mucha desinformación. ¿Por parte de quién? Por parte de casi todos los actores, digamos, porque se desconocía esto en un primer momento y después nosotros cuando lo dijimos ya era tarde quizás, y para los medios se había quedado el 30 y el 50, porque en el texto de la ley se habla del 30 y del 50 y no se habla de cómo se aplica. Hay que ir a otra ley o hay que ir a otra resolución para bueno, convengamos que tal vez este impuesto... Se posicionó de esa manera, digamos que se posicionó de esa manera, así como se posicionó impuesto al lujo o a la alta gama, que es incorrecto, se posicionó incorrectamente el 30 y el 50 cuando era el 42,8 y el 100%. Sí, pero perdóname, pero convengamos que el gobierno con este impuesto hizo una suerte de manotazo de ahogado que pensó que de esa manera iba a evitar sacar dólares al exterior, pero no tuvo en cuenta que después iba a venir la devaluación. Sí, bueno, la devaluación en este sentido actúa reforzando aún más el efecto negativo y bueno, nosotros acá cuando estamos hablando del 42 y el 100 es en dólares. Entonces a eso le tenemos que agregar la devaluación, que habrá sido un 25, un 30%. Entonces sería 130% y 70% en pesos. El efecto real en pesos es ese. ¿Y estos porcentajes se transfirieron a los precios de los productos en todos los casos? Sí, seguramente, porque uno lo tiene que cobrar por obligación cuando se lo vende al concesionario y no queda otra que subirlo al precio porque si no perderíamos dinero todos, ¿no? No queda otra. No, y aparte otra cosa que hemos advertido es que hay otros efectos adversos. Por ejemplo, el que compró un auto el año pasado antes del impuesto, lo pagó con el precio anterior, el impuesto era el que estaba. Este año tiene que pagar un seguro muchísimo más alto fruto de este impuesto. ¿Y la patente también? Y la patente también, sí, las dos cosas. Las compañías aseguradoras cuando tienen que reponer este tipo de vehículos tienen que salir al mercado y pagar el precio nuevo. Y con respecto a la patente también, han reevaluado todas estas unidades que también impactan el impuesto a los bienes personales, que hay que declarar. Yo tenía un bien de X valor y hoy tengo un bien que sale el doble y en realidad es el mismo bien. Entonces hay una serie de factores que hacen que el impacto de esto haya sido mucho mayor. Ernesto, nos tenemos que ir a un corte breve y ya volvemos. Seguimos con más Autoscanner y Ernesto Caviccioli, el vicepresidente de Hyundai Argentina.